¿Alguna vez sentiste que tu suegra controla cada decisión de tu esposo? Yo también lo viví. Mientras limpiaba el coche y mi hijo jugaba, escuché cómo mi marido temblaba al teléfono con ella. «No quiero que ella se entere del testamento», gritó mi suegra, y en ese instante supe que había un secreto que cambiaría todo. Pero descubrí la manera de que mi esposo me eligiera a mí para siempre, sin que ella sospechara nada. Recuerdo aquel día con una claridad que aún me sorprende. Era un sábado soleado, con el cielo de un azul tan intenso que parecía pintado, y el aire olía a flores frescas del jardín del vecino. Había sido invitada a una pequeña reunión de amigos de la universidad, algo informal, pero con esa mezcla inevitable de nervios y emoción que uno siente cuando no sabe exactamente a quién conocerá. Yo, con mis 30 y tantos años, vestía un vestido sencillo, color crema, que dejaba que la brisa jugara con la tela ligera mientras caminaba por la acera. Mis zapatos, elegantes pero cómodos, crujían suavemente con cada paso, y sentía que mi corazón latía un poco más rápido con la expectativa del día. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de risas y charlas animadas. La música de fondo era suave, un jazz ligero que hacía que todos parecieran relajados y felices. Mis ojos recorrieron la sala con timidez, buscando un rostro conocido, y fue entonces cuando lo vi. Él estaba al otro lado del jardín, de pie junto a un pequeño grupo, hablando con una energía tranquila pero segura. Su sonrisa era abierta, genuina, y aunque no nos habíamos presentado aún, algo en esa expresión hizo que mi pecho se apretara de emoción. Era imposible no notarlo, la forma en que movía las manos mientras hablaba, la seguridad en sus gestos, y la manera en que miraba a cada persona con verdadera atención. Me acerqué, disimulando el nerviosismo que se mezclaba con la curiosidad. Al acercarme, noté detalles que me hicieron sonreír por dentro. La textura de su chaqueta, impecablemente cuidada, los ojos, de un color profundo, que parecían reflejar tanto inteligencia como calidez, y la postura relajada, pero elegante, que indicaba que, aunque confiado, no era arrogante. Cuando por fin nos presentamos, su voz era más profunda de lo que había imaginado, y algo en su tono, tan natural y cercano, me hizo sentir como si nos conociéramos desde siempre. Sin embargo, no todo era perfecto. Al poco tiempo, me percaté de la presencia de otra persona cerca, su madre. Ella estaba observando cada movimiento suyo, cada gesto que él hacía, con una intensidad que rozaba la posesión. Su suegra futura, pensé, sin siquiera darme cuenta de que ya estaba marcando territorio. Había algo en la forma en que miraba a su hijo, mi futuro esposo, que era a la vez protectora y dominante. Esa primera impresión me dejó un escalofrío. No era solo una mujer que se preocupaba por su hijo, sino alguien que, con su sola presencia, podría complicar cualquier decisión, cualquier elección que él hiciera. Intenté no mostrarme intimidada, aunque mi corazón latía más rápido. Mientras conversábamos, la suegra intervenía de vez en cuando con comentarios sutiles, aparentemente inofensivos, pero que tenían un peso que yo podía sentir. Me pregunté, en un instante de ansiedad mezclada con curiosidad, ¿cómo será convivir con alguien así? ¿Lograré que me vea a mí, y no solo a ella, como parte esencial de su vida? Aún así, algo me decía que había una chispa de posibilidad, un hilo que podría conectar mi mundo con el suyo, y tal vez, si jugaba bien mis cartas, también con el corazón de él. El primer encuentro continuó con risas y conversaciones que iban y venían. Su madre ocasionalmente observaba desde una distancia estratégica, mientras él, sin darse cuenta completamente, buscaba mi mirada, sonriendo de manera discreta. Cada palabra que decía, cada gesto, parecía pensada para mantenerme cerca sin revelar demasiado. Sentí una mezcla de alegría y tensión. Estaba fascinada por él, pero consciente del desafío que representaba la influencia de su madre. Al final de aquella tarde, cuando nos despedimos, me quedé con una sensación extraña pero excitante. Había algo en él que me invitaba a creer que nuestra historia apenas comenzaba. Sabía que el camino no sería fácil, que la suegra tendría un papel importante en la vida que empezaríamos juntos, y que yo debía ser fuerte, inteligente y paciente. Pero, sobre todo, sentí que aquel primer encuentro no era casual. Algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar, y que, si lograba jugar bien mis cartas,
podría hacer que mi esposo me eligiera a mí, no solo por amor, sino también como mi propia elección consciente, incluso frente a la influencia de su madre. Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol bajando lentamente y pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, repetía mentalmente cada detalle de su sonrisa, de su voz, de la manera en que su mirada me había hecho sentir única. Sabía, en lo más profundo de mí, que esa tarde había sido el inicio de algo grande, un encuentro que marcaría el inicio de un drama familiar, un juego de influencias y afectos, y una historia donde yo tendría que aprender a balancear el amor, la paciencia y la estrategia. Ese día, mientras mi hijo jugaba en la acera y el viento traía aromas de flores y tierra húmeda, entendí algo crucial. La vida me había puesto frente a alguien especial, pero también frente a un desafío que pondría a prueba mi capacidad de amar y de proteger mi lugar en su vida. Y aunque todavía no lo sabía, aquel primer encuentro era solo el primer paso hacia una historia de decisiones, secretos y, finalmente, elección, la mía y la de él. Después de aquel primer encuentro que parecía sacado de un sueño, la vida empezó a mostrarme la realidad de una forma sutil, pero inevitable. Al principio, todo parecía normal, llamadas ocasionales de su madre, mensajes con preguntas sobre pequeños detalles de nuestra vida, invitaciones a almuerzos familiares. Yo sonreía, aceptando cada gesto con educación, sin imaginar que cada interacción estaba cargada de una intención silenciosa, casi estratégica. Recuerdo una tarde clara de primavera, cuando mi esposo y yo decidimos dar un paseo por el parque cercano. Caminábamos de la mano, disfrutando del aroma de las flores recién florecidas, y de repente sonó su teléfono. Era su madre. Al contestar, noté un cambio inmediato en su tono, de relajado a nervioso, como si algo le incomodara. Colgó rápidamente y me miró, intentando disimular, pero no pudo evitar la tensión en su rostro. Nada, solo un mensaje de mi madre. No te preocupes, dijo con una sonrisa forzada. Algo en su forma de evitar explicaciones me hizo fruncir el ceño, y en ese instante empecé a notar las primeras señales de lo que sería un patrón constante. Su madre, su suegra, no solo estaba presente en su vida, estaba influyendo en cada decisión que tomaba, muchas veces sin que él siquiera se diera cuenta. Su presencia era silenciosa, casi fantasmagórica, pero poderosa. En casa, las señales eran igual de claras. Una tarde mientras organizábamos el salón, él recibió un paquete. Era un regalo de su madre, una decoración para la sala. Lo más extraño no era el regalo en sí, sino la nota que lo acompañaba. Sé que te gustará, pero recuerda que siempre estoy aquí para aconsejarte. La manera en que mi esposo leyó esa nota, con una mezcla de culpa y resignación, me hizo sentir una punzada de ansiedad. Entendí que su relación con su madre no era solo cercana, era dependiente, y que mi papel como nuera recién llegada sería todo menos sencillo. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y los mensajes, más directos. No pasaba un día sin que su madre comentara sobre nuestra rutina, sobre la forma en que yo organizaba la casa, o incluso sobre cómo debía manejar ciertas decisiones de pareja. Cada comentario, aunque aparentemente inocente, llevaba implícito un juicio, un intento de controlar, de marcar territorio. Yo lo sentía. Era como si cada acción mía estuviera bajo su lupa invisible. Una noche, mientras cenábamos, me di cuenta de otra señal que me hizo abrir los ojos. Estábamos conversando sobre nuestras vacaciones, un tema ligero y agradable, cuando su teléfono sonó nuevamente. Al contestar, su tono cambió, sus palabras se aceleraron, y pude escuchar un fragmento que me heló la sangre. Recuerda, todo lo que hacemos debe ser perfecto. No quiero sorpresas con ella, dijo con voz autoritaria su madre, claramente refiriéndose a mí. Mi esposo, visiblemente incómodo, murmuró algo ininteligible y colgó. Me miró con ojos llenos de preocupación y, por un instante, sentí que la dinámica que nos uniría estaría marcada por la influencia de su madre, por más que yo intentara mantenerme firme. Fue en ese momento cuando comprendí que no sería suficiente solo el amor, necesitaba estrategia, paciencia y, sobre todo, entender cada movimiento de su madre para proteger mi lugar en su vida. Los días siguientes se hicieron una mezcla de ternura y tensión. Por un lado, él me demostraba cariño y atención,
Tomaba decisiones pequeñas conmigo y compartíamos risas y complicidad. Por otro lado, cada interacción con su madre traía una sombra de incomodidad, mensajes críticos sobre la forma en que preparaba la comida, comentarios sobre nuestra manera de organizar la casa, incluso insinuaciones sobre mi manera de vestir o hablar. La suegra estaba presente, no físicamente todo el tiempo, pero su influencia se sentía en cada detalle. Recuerdo particularmente un sábado por la mañana. Mientras limpiaba el coche en el jardín y mi hijo jugaba cerca, él contestó una llamada que me hizo estremecer. Era su madre, y la tensión en su voz era palpable. No escuché todo, pero sí alcanzó a decir: "No quiero que ella sepa de ciertas cosas. Es mejor mantenerlo en secreto". Mi esposo me miró de reojo, con esa mirada de duda mezclada con miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa llamada me mostró, más que nunca, que la influencia de su madre no era superficial. Había secretos, decisiones ocultas, y un control silencioso que estaba intentando dominar nuestra vida. A partir de allí, empecé a observar patrones. Cada decisión que él tomaba parecía influida, directa o indirectamente, por su madre. Desde lo que comprábamos para la casa hasta las amistades que elegíamos para reuniones familiares. Su madre, como una presencia constante y silenciosa, era una fuerza con la que tendría que lidiar. Pero no era solo un obstáculo, también era la clave para entender cómo ganarme su confianza y, eventualmente, cómo lograr que mi esposo me eligiera a mí por encima de ella. La tensión no solo se sentía entre nosotros, también lo notaba nuestro hijo. En ocasiones, mientras jugaba cerca, su mirada mostraba curiosidad y algo de confusión, como si percibiera que algo no estaba del todo en equilibrio en nuestra familia. Yo comprendí que tenía que actuar con delicadeza, no solo por mí y por mi esposo, sino también por el bienestar de nuestro hijo, enseñándole que el amor verdadero también requiere límites claros. Cada llamada, cada mensaje, cada pequeña intervención de su madre era una señal más que me ayudaba a entender la magnitud del desafío. No se trataba solo de una madre protectora, se trataba de una influencia constante, casi estratégica, que podía determinar la dirección de nuestra vida juntos. Pero también vi en ello una oportunidad. Cada señal, cada pequeño intento de control, me daba información sobre cómo moverme, cómo actuar y cómo preparar el terreno para que mi esposo tomara, finalmente, su propia decisión consciente, sin miedo a decepcionar a su madre. Esa etapa, marcada por las primeras señales, fue crucial para entender que el amor y la paciencia no serían suficientes si no combinaba inteligencia, observación y estrategia. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a notar las intenciones ocultas en gestos y tonos, y a planear, silenciosamente, cada paso que daría para proteger nuestro vínculo y asegurar que, algún día, mi esposo me eligiera a mí sobre su madre, para siempre. Cada día traía un pequeño indicio, una advertencia, un desafío, pero también una lección. La influencia de la suegra no podía ser ignorada, pero tampoco tenía que ser un obstáculo definitivo. Con cada señal, con cada gesto, yo construía mi lugar, con firmeza y delicadeza, en el corazón de mi esposo y en la historia que estábamos comenzando a escribir juntos. Oye, solo estoy comprobando. ¿Sigues siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. Todo comenzó una tarde fresca de otoño, cuando las hojas caían lentamente, pintando de tonos dorados y rojizos las calles de la ciudad. Yo caminaba distraída, pensando en los pequeños detalles de mi vida cotidiana, sin imaginar que aquel día marcaría un antes y un después. Recuerdo que me encontraba en un café, tomando un té caliente, mientras revisaba algunos papeles de trabajo, cuando lo vi aparecer en la entrada. Su porte elegante, acompañado de esa sonrisa que ya conocía tan bien, hizo que mi corazón diera un salto inesperado. Se acercó a mí con paso firme pero relajado, con los ojos brillantes y la expresión de quien guarda un secreto que está a punto de revelar. Me saludó con un beso suave en la mejilla, y al sentarse frente a mí, supe inmediatamente que algo diferente estaba por suceder. Había una mezcla de nerviosismo y emoción en su mirada, como si él también estuviera consciente de la importancia de aquel momento. «Quiero hablar contigo sobre algo muy importante», dijo, tomando mi mano con delicadeza. Su voz temblaba apenas, un detalle que no pasó desapercibido.
Sentí una corriente de emoción recorrerme desde el pecho hasta la punta de los dedos. Podía percibir que cada palabra que iba a pronunciar no solo afectaría nuestra relación, sino también la dinámica con su madre, su suegra, cuya influencia ya se había hecho evidente en nuestras vidas. Mientras hablaba, mis ojos no podían dejar de notar los detalles, la manera en que jugaba con el anillo que llevaba en el bolsillo, como sus hombros se tensaban ligeramente con cada pausa, y el leve temblor en sus labios al decidirse a continuar. No era solo un pedido de matrimonio, era un paso consciente que implicaba enfrentar la sombra de su madre, la figura que había estado presente y marcando cada decisión hasta entonces. Sé que nuestra relación no ha sido sencilla, y que hay muchas cosas entre tu presencia y la de mi madre que a veces hacen difícil decidir. Pero te amo, y quiero que estés conmigo para siempre. Sus palabras, cargadas de sinceridad y emoción, hicieron que mis ojos se humedecieran. Sentí que aquel instante contenía todo lo que habíamos vivido hasta ahora, las risas compartidas, los pequeños roces, las tensiones provocadas por la influencia de su madre, y las señales que me habían enseñado a leer su corazón con cuidado. En ese momento, comprendí que la propuesta no era solo un gesto romántico, era un acto de valentía. Elegir estar conmigo significaba afirmar su independencia frente a la suegra, una mujer con carácter fuerte y acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo. Sabía que, al aceptar, también tendría que enfrentar los retos que vendrían, y que no sería un camino fácil, pero la decisión estaba impregnada de amor y determinación. Mientras él se arrodillaba, sacando un pequeño estuche de terciopelo azul, sentí un torbellino de emociones. Mi mente recordó cada momento desde nuestro primer encuentro, cómo había sentido su mirada, cómo había notado la presencia silenciosa de su madre en nuestra vida, y cómo cada gesto y cada palabra había preparado el terreno para ese instante. Era un momento de culminación, de transición, en el que los secretos y las influencias externas no podían borrar el amor que habíamos construido. ¿Quieres casar conmigo?, preguntó, con los ojos fijos en los míos, cargados de una mezcla de esperanza y miedo. El mundo pareció detenerse. Pude escuchar mi propio corazón, sentir cómo la respiración se aceleraba, y notar que, aunque la decisión era mía, estaba íntimamente ligada al futuro que queríamos construir juntos. No era simplemente aceptar un anillo, era comprometerme a enfrentar desafíos, a lidiar con la influencia de su suegra y a ser parte de un vínculo que requeriría paciencia, inteligencia y amor profundo. Acepté, con lágrimas en los ojos, mientras sentía que una nueva etapa comenzaba. Pero aquel momento de felicidad estaba matizado por una sombra. Sabía que su madre, la suegra, no vería la noticia con agrado. Ya había notado cómo había intentado manipular decisiones, cómo había hecho comentarios sutiles para marcar territorio y cómo su opinión influía en casi todo. La propuesta, aunque hermosa, no significaba el final de los retos. Era solo el inicio de un camino donde tendríamos que construir límites, respeto y confianza, asegurando que nuestro amor fuera más fuerte que cualquier interferencia externa. Tras la propuesta, hubo un breve silencio, solo roto por el murmullo de las hojas movidas por el viento. Mi esposo me abrazó, y sentí una mezcla de alivio y anticipación. Por primera vez, podía percibir en él una determinación que hasta ahora había estado velada por la dependencia hacia su madre. Era un primer indicio de que, con cuidado y estrategia, podríamos construir un matrimonio sólido, donde él me eligiera a mí, no solo por amor, sino también como decisión consciente frente a la influencia de su madre. Esa tarde se convirtió en un recuerdo imborrable. Caminamos de regreso a casa, de la mano, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Cada paso que daba me recordaba que habíamos cruzado un umbral. Estábamos comprometidos, pero también conscientes de que la vida familiar, con su complejidad y secretos, nos pondría a prueba constantemente. Su madre no tardaría en enterarse, y yo ya podía anticipar la estrategia que usaría para mantener su control. Sin embargo, había algo en mí que había cambiado para siempre, la convicción de que, con paciencia, inteligencia y amor, lograría que mi esposo me eligiera a mí sobre su madre para siempre. Ese pensamiento me llenó de fuerza y determinación, y supe que, a partir de ese día, nuestra historia dejaría de ser solo nuestra, para convertirse en un juego de influencias,
secretos y decisiones, donde cada movimiento sería crucial para proteger nuestro vínculo. Cada pequeño detalle del día quedó grabado en mi memoria, la forma en que me tomó la mano, cómo su voz temblaba ligeramente, la manera en que el anillo brillaba a la luz del sol. Todo era simbólico, y todo tenía un propósito. La propuesta de matrimonio no era solo un gesto romántico, era un compromiso silencioso de enfrentar juntos los desafíos familiares, de construir un matrimonio que resistiera la influencia de su madre y de asegurar que, a pesar de cualquier obstáculo, él me elegiría a mí, para siempre. La emoción de la propuesta aún latía en nuestros corazones cuando comenzamos a planear la boda. Recuerdo cada detalle de esos días como si estuvieran grabados en mi memoria, porque fueron una mezcla de alegría, tensión y pequeñas batallas silenciosas que iban más allá del vestido o la lista de invitados. Todo parecía un sueño, por un lado, la ilusión de unir nuestras vidas, y por otro, la presencia silenciosa pero imponente de su madre, mi futura suegra, que cada vez dejaba sentir su influencia en cada decisión. Comenzamos por lo esencial, la fecha, el lugar y el estilo de la ceremonia. Elegimos un salón elegante con jardines amplios, lleno de flores blancas y lilas, donde la luz natural se filtraba suavemente entre los ventanales, creando un ambiente cálido y acogedor. Mientras recorríamos el lugar, yo no podía evitar imaginar cómo sería caminar hacia él, rodeada de amigos y familia, sabiendo que ese momento cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin embargo, cada paso que dábamos era acompañado por un pensamiento persistente, la presencia de su madre. La primera señal de su influencia se hizo evidente cuando comenzamos a revisar la lista de invitados. Su madre insistía, en cada llamada y mensaje, en incluir personas que ella consideraba imprescindibles, algunas de las cuales yo ni conocía. Cada sugerencia estaba cargada de una expectativa sutil, que yo aceptara, sin cuestionar. En esos momentos, sentí una mezcla de frustración y ansiedad, porque entendí que no sería suficiente simplemente organizar una boda hermosa, debía aprender a navegar la tensión entre el amor que nos unía y la presencia dominante de su suegra. Los vestidos fueron otro campo de batalla silencioso. Yo había soñado con un vestido de corte clásico, sencillo pero elegante, en tono marfil, que resaltara mi figura sin exageros. Su madre, en cambio, enviaba fotos de diseños extravagantes, con encajes y adornos que no se alineaban con mi estilo ni con la visión que teníamos para nuestra ceremonia. Cada correo electrónico y llamada que recibía estaba impregnado de esa mezcla de consejo disfrazado de autoridad. Era un desafío emocional, quería complacerla, pero también sabía que debía mantener mi identidad y mi elección, porque este era un momento que definía quién era yo en su vida. El tema de la decoración también estaba lleno de tensiones veladas. Mientras yo sugería flores frescas, colores suaves y una ambientación íntima, su madre proponía arreglos imponentes, tonos más oscuros y un estilo que reflejaba su visión más que la nuestra. En las reuniones con los proveedores, siempre estaba atenta a cada detalle, haciendo comentarios sobre cómo deberíamos organizar las mesas, la iluminación e incluso la música que acompañaría la entrada de los novios. Era evidente, quería marcar presencia, controlar, dejar su huella. No obstante, estos desafíos también me enseñaron a ser paciente y estratégica. Aprendí a escuchar cada comentario de manera neutral, a analizar las intenciones detrás de las palabras, y a decidir cuáles sugerencias aceptar y cuáles suavemente redirigir hacia nuestras propias ideas. Era como un juego silencioso de influencias, donde cada movimiento debía ser calculado para mantener la armonía sin ceder nuestro espacio como pareja. El tema de la comida y el banquete fue otro escenario donde su influencia se hacía sentir. Ella insistía en ciertos platos tradicionales que yo no conocía bien y que no se alineaban con la idea moderna y ligera que queríamos para nuestro menú. Discutimos con los chefs, probamos sabores, y yo aprendí a encontrar un equilibrio entre satisfacer sus expectativas y mantener nuestra visión de un banquete que reflejara nuestro estilo y personalidad. Cada bocado de esos días de prueba no era solo una cuestión de sabor, era un ejercicio de diplomacia familiar, donde cada sonrisa y cada comentario contaba. La lista de proveedores se convirtió en un campo de prueba para nuestra paciencia y nuestra capacidad de comunicación. Fotógrafos, floristas, músicos, coordinadores, cada elección implicaba debates, sugerencias, en ocasiones,
presiones indirectas por parte de su madre. Había momentos en que me sentía atrapada entre la emoción de la boda y la sombra de su influencia. Sin embargo, cada pequeño logro, cada proveedor que aceptaba nuestras ideas, me daba confianza. Sabía que estaba construyendo algo sólido, no solo para la ceremonia, sino para nuestro matrimonio, donde tendría que demostrar que podía ser una pareja igualitaria y fuerte frente a su madre. Incluso los detalles más simples, como las invitaciones, se convirtieron en un escenario de sutilezas y mensajes velados. Cada diseño, cada palabra, era discutido y revisado, con su madre sugiriendo cambios y yo equilibrando nuestras preferencias con su deseo de aprobación. Fue un proceso agotador, emocionalmente complejo, pero también revelador. Comprendí que la preparación de la boda era mucho más que estética, era un ensayo de cómo manejaríamos las influencias externas, los conflictos y las decisiones futuras como pareja. Los ensayos de la ceremonia fueron otra mezcla de emoción y tensión. Mientras practicábamos los pasos, la música, la entrada y la coordinación con los padrinos, sentía que cada mirada, cada gesto, estaba cargado de significado. Su madre, presente en varios momentos, observaba con atención, evaluando cada detalle, asegurándose de que todo se hiciera según su criterio. A veces, su mirada se cruzaba con la mía, y yo respondía con una sonrisa firme pero tranquila, enviando un mensaje silencioso. No estaba allí para competir, sino para demostrar que también tenía un lugar en su vida, un espacio que merecía respeto. Las conversaciones privadas con mi esposo se volvieron esenciales. Nos sentábamos en la cocina, lejos de la mirada de su madre, y discutíamos cada decisión. Él, aunque preocupado por cómo reaccionaría su madre, comenzó a confiar en mi criterio y en nuestra visión conjunta. Esos momentos de complicidad fueron vitales, nos recordaban que, a pesar de la influencia de su madre, estábamos construyendo algo propio, un matrimonio basado en comunicación, respeto y amor compartido. Cada tarde, mientras limpiaba el coche o preparaba algún detalle de la boda, pensaba en cómo esas pequeñas acciones se sumaban a la construcción de nuestra historia. Cada gesto, cada decisión, cada conversación silenciosa con mi esposo me acercaba más a la certeza de que, con paciencia y estrategia, lograríamos que él me eligiera a mí por encima de su madre. La preparación de la boda, con todos sus desafíos y tensiones, no era solo un paso hacia el día de la ceremonia, era un ensayo para la vida que estábamos a punto de construir juntos, donde cada detalle contaba, y donde la influencia de la suegra sería solo un obstáculo más a superar, no una barrera definitiva. Al final de esos meses de planificación, entre flores, vestidos, menús y ensayos, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Sabía que no solo estábamos preparando una boda hermosa, estábamos creando un espacio seguro para nuestro amor, donde cada decisión tomada con cuidado nos acercaba más a la meta, un matrimonio sólido, consciente y elegido, donde mi esposo me eligiera a mí, por encima de su madre, para siempre. El día de la boda llegó con un amanecer sereno, lleno de luz dorada que se filtraba entre las cortinas de nuestra habitación. Recuerdo despertar con una mezcla de emoción y nerviosismo, sintiendo que todo lo que habíamos planeado durante meses culminaría en aquellas horas. Mientras me miraba en el espejo, ajustando el velo y observando cómo el vestido se acomodaba a mi figura, sentí un torbellino de emociones, alegría, ansiedad, pero también una determinación silenciosa de que todo saldría según lo habíamos soñado, pese a la presencia constante de su madre, la suegra que desde el inicio había intentado marcar territorio. El sonido del timbre de la puerta me hizo sobresaltar levemente. Era mi madre, con una sonrisa cálida y ojos brillantes, lista para acompañarme en esos momentos previos. Mientras conversábamos, repasábamos detalles finales, los ramos, los anillos, la música que acompañaría la ceremonia. Cada palabra compartida era un recordatorio de que estaba rodeada de apoyo y amor, pero también de que debía mantenerme firme ante cualquier intento de intervención de su madre. El maquillaje y el peinado fueron un proceso meticuloso. Mientras la estilista trabajaba, yo pensaba en la importancia de cada gesto, de cada detalle que reflejara no solo mi belleza externa, sino también la confianza y fuerza que había construido a lo largo de meses de preparación. El espejo me devolvía la imagen de una mujer lista para enfrentar cualquier desafío,
incluso la mirada crítica que sabía que recibiría de su madre. Mientras tanto, él también se preparaba. Recibí un mensaje breve: estoy nervioso, pero no puedo esperar a verte caminando hacia mí. Su tono me hizo sonreír, y sentí que todo el esfuerzo y las pequeñas batallas silenciosas durante los preparativos habían valido la pena. Ambos estábamos conscientes de que aquel día no solo era una celebración de amor, sino también un escenario donde los roles familiares y las influencias externas quedarían claros para siempre. Al llegar al lugar de la ceremonia, los jardines del salón estaban impecables, flores blancas, lilas y tonos suaves adornaban cada rincón. La luz del sol se filtraba entre los ventanales, creando un ambiente cálido, romántico y acogedor. Los invitados comenzaban a llegar, y pude sentir cómo la energía del lugar crecía con cada abrazo, cada sonrisa y cada mirada cómplice. Pero también sentí la tensión. Su madre, elegante y controladora, observaba desde un lateral, evaluando cada detalle, cada gesto, con esa mirada que parecía querer dominar la escena sin decir palabra. Los minutos previos a la ceremonia fueron un torbellino de emociones. Mientras ajustaba el ramo de flores y respiraba profundamente, escuché a los padrinos organizar los últimos detalles, el sonido de los violines afinando las cuerdas y la música suave llenando el ambiente. Todo estaba perfectamente sincronizado, y sin embargo, cada paso que daba era acompañado por la certeza de que su madre observaría con atención, buscando cualquier signo de error, cualquier oportunidad para imponer su autoridad. Cuando la música comenzó, anunciando mi entrada, sentí como mi corazón se aceleraba. Cada paso hacia el altar era un recordatorio de todo lo que habíamos vivido, desde aquel primer encuentro, las primeras señales de la influencia de su madre, la propuesta de matrimonio, hasta los exhaustivos preparativos que nos habían llevado hasta este momento. Su mirada, fija en la mía, me dio fuerza. Pude ver en sus ojos una mezcla de amor, admiración y, sobre todo, decisión. Había llegado el momento en que él me elegiría a mí, consciente y libre de cualquier influencia externa. El recorrido por el pasillo fue acompañado de miradas emocionadas de familiares y amigos. Mi hijo, pequeño y sonriente, sostenía parte del ramo con inocente alegría, y su presencia me recordaba la importancia de cada elección que estábamos haciendo, no solo por nosotros, sino también por la familia que estábamos formando. Cada paso que daba hacia él era un acto de valentía, un mensaje silencioso de que estaba lista para enfrentar cualquier desafío y reclamar mi lugar en su vida. Cuando llegué al altar, la ceremonia comenzó con palabras emotivas del oficiante, pero mi atención estaba en él. Sus manos temblaban ligeramente al tomar las mías, y pude notar cómo cada gesto estaba cargado de significado. En ese instante, sentí que todas las pequeñas estrategias, la paciencia y el amor que habíamos construido daban sus frutos. Él me miraba con una claridad que nunca antes había visto, como si todos los secretos y manipulaciones externas quedaran en segundo plano. La ceremonia continuó con intercambios de votos que nos hicieron llorar y reír. Sus palabras, sinceras y emocionadas, eran un reflejo de su compromiso, no solo conmigo, sino con la relación que habíamos construido, libre de la sombra de su madre. Mis propios votos fueron un acto de amor y decisión. Prometí estar a su lado, respetar nuestra historia y, al mismo tiempo, mantener nuestra independencia frente a influencias externas que podrían intentar dividirnos. Durante la recepción, la tensión con su madre era perceptible, aunque contenida. Ella sonreía, pero sus ojos revelaban su descontento por no tener el control absoluto. Sin embargo, la forma en que él me miraba, la manera en que se mantenía a mi lado, dejando claro que yo era su prioridad, dejaba en evidencia que la dinámica familiar había comenzado a cambiar. Era un triunfo silencioso, pero poderoso. La elección consciente de mi esposo por mí sobre su madre se estaba consolidando ante todos. Las conversaciones con los invitados, los abrazos de familiares y amigos, y cada gesto de complicidad entre nosotros reforzaba nuestra unión. Cada instante del día estaba lleno de simbolismo, la unión de dos vidas, la afirmación de amor verdadero y la demostración de que, a pesar de los obstáculos familiares, nuestra relación era sólida y elegida. Al finalizar la noche, mientras los últimos invitados se retiraban y la música se apagaba lentamente, nos quedamos un momento a solas, contemplando la ceremonia que habíamos vivido. Su abrazo fue cálido y protector, y sentí una paz profunda,
Habíamos logrado no solo celebrar nuestro amor, sino también establecer un precedente claro frente a la influencia de su madre. Su elección por mí ya no era un acto implícito, era un compromiso firme, consciente y visible, que nos permitiría construir un matrimonio basado en respeto, amor y decisiones compartidas. El día de la boda no fue solo la celebración de nuestra unión, fue la culminación de meses de preparación, paciencia y estrategia silenciosa. Cada detalle, cada mirada, cada gesto, había contribuido a consolidar nuestra historia. Y aunque la presencia de la suegra seguía siendo un factor a considerar, ese día dejó claro que yo tenía un lugar indiscutible en su vida y que nuestro amor estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? Leeré y responderé a todos. Después de la boda, la vida parecía prometer una armonía que solo habíamos imaginado en sueños. Los días iniciales fueron una mezcla de felicidad plena y pequeñas sorpresas que me recordaban que, aunque la ceremonia había sido perfecta, la verdadera prueba estaba apenas comenzando: convivir, construir rutinas y, sobre todo, lidiar con la influencia constante de su madre, la suegra que siempre parecía tener una opinión sobre todo. Al principio, todo era mágico. Los fines de semana los dedicábamos a paseos tranquilos, almuerzos en familia y pequeñas escapadas que fortalecían nuestro vínculo. Cada momento compartido era un recordatorio de que habíamos tomado la decisión correcta, de que el amor y la paciencia habían triunfado. Sin embargo, la sombra de la suegra seguía presente, como un eco silencioso que a veces se filtraba en nuestras conversaciones y decisiones. Recuerdo un sábado por la mañana, mientras desayunábamos juntos en nuestra cocina iluminada por la luz suave del sol, que él recibió una llamada de su madre. Al principio, todo parecía normal, saludos cordiales y algunas preguntas sobre la casa. Pero luego, sus palabras comenzaron a marcar límites no solicitados. Recuerda que todo debe hacerse como te indiqué, no quiero sorpresas de nadie, especialmente de tu nuera. Mi esposo tragó en seco, y pude notar cómo su cuerpo se tensaba. Aquella frase, aunque dicha con calma, estaba cargada de control y expectativa. Era un recordatorio de que la presencia de su madre no desaparecería de un día para otro, y que la vida después de la boda implicaba mantener firme nuestro espacio, establecer límites y, sobre todo, proteger nuestra relación. Cada pequeño detalle del hogar comenzó a mostrar la influencia silenciosa de su madre, desde los muebles y decoraciones hasta la manera en que él respondía a invitados o decisiones familiares. Pero también descubrí que, con paciencia y comunicación, podía encontrar la forma de manejar estas situaciones sin que se convirtieran en conflictos directos. Aprendí a leer sus llamadas y mensajes, a anticipar sus sugerencias y a planear respuestas que fortalecieran nuestra autonomía como pareja. La vida cotidiana trajo consigo la rutina laboral, las actividades de nuestro hijo y las tareas domésticas compartidas. A pesar de la felicidad, cada momento estaba teñido por la necesidad de proteger nuestra intimidad frente a la intromisión constante de su madre. Recuerdo como en una tarde de domingo, mientras organizábamos los juguetes del jardín y él leía un libro a nuestro hijo, su madre apareció de manera inesperada para dar una opinión sobre la disposición de los muebles y la limpieza del patio. Cada palabra, aunque aparentemente inocente, llevaba un matiz de crítica y control. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. La vida después de la boda no se trataba solo de amor y convivencia, sino de estrategia y límites claros. Cada acción de su madre debía ser evaluada, cada comentario analizado, para proteger nuestro espacio y asegurar que mi esposo me eligiera a mí de manera consciente y definitiva. Empecé a planear pequeñas victorias silenciosas, decisiones tomadas en conjunto, conversaciones privadas, momentos de complicidad que reforzaban nuestra conexión y nuestra independencia. La rutina también nos enseñó a valorar los momentos simples. Las cenas juntos, las risas compartidas mientras cocinábamos, los paseos por el parque con nuestro hijo, cada instante era un recordatorio de lo que realmente importaba, nuestro amor y la familia que estábamos construyendo. A pesar de las interferencias, aprendimos a crear un espacio seguro donde podíamos ser nosotros mismos, sin la constante presión de su madre. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunas veces, la suegra intentaba provocar desacuerdos sutiles,
preguntas sobre decisiones familiares o comentarios sobre nuestras finanzas y actividades. Cada uno de estos momentos requería paciencia, diplomacia y, sobre todo, una comunicación clara entre nosotros. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a anticipar sus movimientos y a actuar de manera unida, demostrando que nuestra relación era sólida y elegida, y que ningún intento de control externo podría romper nuestra confianza mutua. Recuerdo especialmente un día en que nos encontramos con un problema de herencia familiar. Su madre intentó imponer su opinión sobre cómo debíamos gestionar los bienes, intentando involucrarnos en discusiones que no nos correspondían. Fue un momento de tensión máxima, donde tuve que mantener la calma y hablar con firmeza, mostrando que, aunque respetábamos sus consejos, las decisiones importantes serían tomadas por nosotros como pareja. Mi esposo me miró con admiración, y en ese instante supe que cada pequeño esfuerzo, cada estrategia silenciosa y cada límite establecido estaba dando resultado. La vida después de la boda también nos permitió profundizar en la comunicación con nuestro hijo. Él percibía las tensiones, las pequeñas disputas y los gestos de control, y era nuestra responsabilidad enseñarle a manejar relaciones familiares complejas, mostrando que el respeto, la paciencia y la honestidad son esenciales para mantener vínculos saludables. Cada juego en el jardín, cada conversación antes de dormir, se convirtió en una oportunidad para reforzar nuestra unidad y nuestro amor como familia. Los momentos de alegría y ternura se mezclaban con pequeñas batallas silenciosas. Cada celebración, desde cumpleaños hasta aniversarios, estaba marcada por la necesidad de encontrar un equilibrio entre los deseos de su madre y nuestra propia visión de familia. Aprendimos a elegir nuestras batallas, a ceder en detalles sin comprometer nuestra autonomía y, sobre todo, a mantenernos unidos frente a cualquier intento de manipulación. Con el tiempo, estas experiencias nos enseñaron algo invaluable. La vida después de la boda no es solo sobre la ceremonia o la celebración, sino sobre construir un hogar sólido, una relación basada en amor, respeto y comunicación, y sobre fortalecer la elección consciente de mi esposo por mí. Cada desafío nos hizo más fuertes, cada interacción complicada nos acercó más como pareja, y cada pequeño triunfo silencioso reafirmó que nuestra relación estaba construida para durar. Hoy, mientras recordamos esos primeros meses después de la boda, entiendo que la verdadera prueba no fue la planificación, ni la ceremonia, ni siquiera las tensiones con su madre. La verdadera prueba fue aprender a elegirnos a nosotros mismos, a construir nuestra historia con paciencia y estrategia, y a demostrar que, aunque su madre tenía influencia, el amor verdadero y las decisiones compartidas siempre prevalecerían. Cada día vivido después de la boda fue un paso más hacia la consolidación de nuestra familia, hacia la certeza de que mi esposo me eligió a mí, no solo por amor, sino por decisión consciente, enfrentando juntos cualquier desafío que la vida nos presentara. Todo parecía perfecto en nuestra vida después de la boda, la casa arreglada con cuidado, los días llenos de risas con nuestro hijo, y la sensación de que mi esposo y yo habíamos logrado construir un espacio seguro y protegido. Sin embargo, la calma era solo superficial, una apariencia que pronto se vería perturbada por la primera gran tensión que marcaría nuestra vida matrimonial. Este primer conflicto no llegó como un grito, ni como un acto violento, llegó silencioso, como una sombra que se desplaza lentamente y que, al fijar la mirada, revela su verdadera intensidad. Todo comenzó una tarde de martes, mientras preparaba la cena y mi esposo revisaba documentos en el escritorio del salón. El sonido de su teléfono interrumpió el silencio. Era su madre. Yo sentí ese nudo en el estómago que solo aparece cuando sabes que algo no será sencillo. Al principio, la conversación parecía inofensiva, saludos cordiales, preguntas sobre nuestra casa, pequeñas sugerencias disfrazadas de preocupación. Pero pronto, su tono cambió. No entiendo por qué decidieron hacer eso sin consultarme. Siempre tuve derecho a opinar, dijo su madre, con una voz que mezclaba indignación y autoridad. Mi esposo tragó saliva, y yo pude notar cómo sus manos se crispaban sobre el escritorio. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y determinación. Quería protegerme, pero también sabía que no podía ceder a cada imposición de su madre. La suegra estaba mostrando su primer intento de influencia directa en nuestra vida cotidiana, y era claro que no se detendría ahí. El conflicto se intensificó cuando, unos días después,
recibimos la noticia de que un asunto familiar relacionado con la herencia de su padre necesitaba ser resuelto. Su madre insistió en que todas las decisiones pasaran por ella, dejando claro que no confiaba en nuestro juicio como pareja. Aquello no era solo una disputa por bienes materiales, era una demostración de poder, un intento de recordarnos que, para ella, el control familiar era prioritario sobre cualquier relación de pareja. Esa misma semana, mi esposo y yo tuvimos una conversación privada, intensa y llena de emociones encontradas. Sentados en la sala, rodeados de fotos familiares y recuerdos de nuestra boda, él tomó mi mano con firmeza. Sé que esto será difícil, pero quiero que sepas que te elijo a ti, incluso frente a mi madre. Tenemos que enfrentarlo juntos. Sus palabras me dieron fuerza, pero también nos recordaron que este primer conflicto no sería solo un episodio aislado, era la prueba inicial de nuestra capacidad de mantenernos unidos frente a las presiones externas. Cada decisión, cada palabra, cada gesto contaba, y ambos sabíamos que la manera en que manejáramos esta situación definiría la dinámica futura con su madre. El primer enfrentamiento directo ocurrió durante una reunión familiar donde su madre insistió en discutir la distribución de un legado que consideraba esencial. Yo estaba presente, observando cada movimiento, cada mirada y cada palabra. La suegra hablaba con autoridad, imponiendo su criterio, mientras yo mantenía una postura calmada, escuchando atentamente y tomando nota de cada argumento. Era un juego de poder silencioso, donde cada gesto debía ser medido y cada respuesta cuidadosamente considerada. En un momento, su madre lanzó un comentario cargado de veneno. No sé cómo tu nuera piensa manejar estas cosas, espero que no arruine todo. Sentí cómo se me tensaban los músculos, pero respiré hondo y respondí con firmeza, sin levantar la voz. Agradezco tu opinión, pero nosotros tomaremos las decisiones como familia y pareja, considerando lo mejor para todos. La tensión en la habitación era palpable. Los invitados y familiares presentes percibían el conflicto, pero nadie interfirió directamente. Mi esposo me miró con admiración y alivio. Había tomado conciencia de que su elección por mí no solo era emocional, sino también estratégica, y que juntos podríamos enfrentar la primera gran prueba frente a su madre. Después de esa reunión, la relación con la suegra cambió sutilmente. Ella ya no se limitaba a dar consejos, ahora intentaba intervenir en decisiones importantes, generando pequeños enfrentamientos que requerían paciencia, diplomacia y firmeza. Cada intento de manipulación era una oportunidad para demostrar nuestra unidad como pareja y nuestra capacidad de establecer límites claros. El primer conflicto también nos enseñó a comunicarnos mejor. Cada noche, al finalizar el día, repasábamos lo ocurrido, evaluando nuestras reacciones, anticipando futuros intentos de intervención y planificando cómo responderíamos de manera conjunta. Fue un proceso agotador, emocionalmente intenso, pero también fortalecedor. Comprendimos que, para que mi esposo me eligiera a mí sobre su madre de manera definitiva, necesitábamos ser estratégicos, unidos y conscientes de cada acción. Durante esas semanas, también surgieron pequeños secretos y verdades reveladas. Descubrimos, por ejemplo, que su madre había intentado influir en antiguos documentos legales relacionados con la herencia, buscando obtener ventaja en decisiones futuras. Este descubrimiento fue impactante, pero nos enseñó que nuestra unidad y claridad como pareja era nuestra mejor defensa. Cada conversación privada, cada plan silencioso, cada mirada cómplice se volvió vital para proteger nuestra relación y consolidar su elección consciente por mí. Además, el conflicto nos permitió fortalecer los lazos con nuestro hijo. Él era testigo de cómo resolvíamos las tensiones con respeto, firmeza y amor. Aprendió, sin necesidad de palabras, que la unidad familiar es más fuerte cuando se construye sobre decisiones compartidas y valores sólidos. Cada juego, cada paseo, cada rutina diaria se convirtió en un recordatorio de lo que realmente importaba, nuestra familia y nuestro amor mutuo, capaces de resistir cualquier intento de control externo. Al finalizar ese primer conflicto, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Habíamos enfrentado nuestra primera gran prueba, demostrando que no solo éramos una pareja enamorada, sino también un equipo capaz de mantener la independencia frente a la influencia de su madre. Era el primer paso hacia la consolidación de nuestro matrimonio,
la primera victoria silenciosa que nos acercaba a la certeza de que mi esposo me elegiría a mí, no solo por amor, sino por decisión consciente y definitiva. Ese primer conflicto marcó un antes y un después. La dinámica familiar ya no era la misma. Ahora existía respeto mutuo, límites claros y la certeza de que nuestra relación era prioridad. Y aunque sabía que no sería el último desafío, comprendí que cada pequeño enfrentamiento era una oportunidad para fortalecer nuestra unión y garantizar que, frente a cualquier adversidad, mi esposo me elegiría siempre a mí. La vida después del primer conflicto parecía volver a una rutina más tranquila, pero yo sentía que algo latía bajo la superficie, un misterio que pronto se revelaría y que cambiaría nuestra perspectiva familiar para siempre. Todo comenzó con pequeños indicios: papeles mal guardados, llamadas a escondidas, miradas nerviosas de mi esposo y, sobre todo, la actitud cada vez más insistente y controladora de su madre, la suegra que hasta entonces había intentado dominar las decisiones de nuestra vida. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos que él había dejado sobre el escritorio, noté un sobre con su nombre y fecha reciente, marcado de manera discreta. La curiosidad me impulsó a abrirlo. Dentro había cartas y notas que revelaban detalles que jamás imaginé, planes familiares secretos, intentos de manipulación sobre herencias, y situaciones de su pasado que habían permanecido ocultas. Cada papel que leía sentía como si una nueva capa de nuestra vida se desplegara ante mis ojos, y comprendí que había secretos que ni siquiera mi esposo había compartido conmigo. El descubrimiento más impactante fue un conjunto de documentos que demostraban que su madre había intentado manipular decisiones sobre propiedades y bienes, incluso antes de nuestra boda, buscando asegurarse de que la nuera no tuviera influencia alguna en la familia. Su madre había tejido una red de control silenciosa, con cartas, llamadas y reuniones privadas que pretendían consolidar su autoridad. Era un descubrimiento que me llenó de indignación, pero también de claridad. Debía actuar con inteligencia para proteger nuestro matrimonio. Al confrontar a mi esposo sobre lo que había encontrado, sentí una mezcla de temor y esperanza. Él me miró con ojos llenos de culpa y miedo, pero también con la determinación de apoyarme. No sabía cómo decirte. Tenía miedo de cómo reaccionaría mi madre, me confesó, con voz temblorosa. Pero ahora entiendo que debemos enfrentar esto juntos. Su sinceridad me dio fuerza. Comprendí que los secretos no eran solo trampas para alejarnos, sino también pruebas que nos enseñaban a fortalecer nuestra unión y a ser más estratégicos frente a la influencia de su madre. Durante los días siguientes, empecé a observar patrones que antes me habían pasado desapercibidos, llamadas inesperadas, mensajes que desaparecían, documentos que cambiaban de lugar. Cada detalle, que parecía trivial, cobraba sentido dentro del contexto de los secretos que estaba descubriendo. Era como si cada pieza del rompecabezas encajara lentamente, revelando una historia de control, manipulación y estrategias silenciosas que mi esposo había tenido que enfrentar desde su infancia. Además, descubrí correspondencia de su madre con otros familiares, donde se insinuaban posibles herencias y decisiones futuras sin incluirnos a nosotros. Sus palabras, aunque cuidadosamente redactadas, reflejaban un deseo de dominio y de marcar territorio en la familia. La indignación creció dentro de mí, pero también la convicción de que debía utilizar este conocimiento para construir nuestra estrategia, no para venganza, sino para proteger nuestro amor y asegurar que él me eligiera a mí como prioridad, sin dudas ni manipulaciones externas. Mientras procesábamos toda esta información, también surgieron secretos personales de mi esposo, revelaciones sobre momentos de su vida que él había guardado para sí mismo, quizá por miedo a la reacción de su madre. Historias de decisiones familiares, de conflictos internos y de sacrificios silenciosos que había hecho para mantener la paz. Cada revelación me acercaba más a comprenderlo, a admirarlo y a consolidar nuestra conexión como pareja. Comprendí que su elección por mí no solo se fortalecía por amor, sino también por confianza, comprensión y la certeza de que juntos podríamos superar cualquier influencia externa. La suegra, ajena a que estábamos al tanto de sus movimientos, continuaba con su comportamiento habitual, llamadas insistentes, sugerencias disfrazadas de consejos, presencia controladora en eventos familiares. Pero ya no nos afectaba de la misma manera. Con cada secreto descubierto, aprendimos a anticipar sus movimientos,
a proteger nuestra privacidad y a fortalecer la dinámica de nuestra relación. Cada acción de ella se volvió predecible, por tanto, manejable. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando encontramos cartas relacionadas con un testamento que no había sido revelado. Su madre parecía tener la intención de controlar la distribución de los bienes, excluyéndonos de decisiones clave. La tensión creció enormemente, y fue necesario sentarnos, mi esposo y yo, y planificar cómo enfrentaríamos la situación sin generar conflictos innecesarios, pero asegurando que nuestra posición como pareja y familia fuera respetada. Los descubrimientos también nos enseñaron sobre la importancia de la comunicación y la estrategia silenciosa. Comenzamos a llevar un registro de cada detalle, conversaciones y acciones que podrían afectar nuestra vida familiar. Cada noche, mientras nuestro hijo dormía, revisábamos los papeles, analizábamos escenarios y trazábamos planes para garantizar que nuestra relación no fuera socavada por la influencia de su madre. Esta fase nos unió más que nunca. Cada secreto descubierto se convirtió en un catalizador para reforzar nuestra unión y nuestra capacidad de decisión conjunta. A pesar de la indignación y el impacto emocional, también surgió una satisfacción silenciosa. Cada secreto revelado nos daba herramientas, conocimiento y claridad para proteger nuestra relación y fortalecer la elección consciente de mi esposo por mí. Comencé a sentir que teníamos control sobre nuestra historia y que los días de manipulación y control externo podían ser enfrentados con inteligencia, paciencia y estrategia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias, decisiones tomadas en conjunto, límites establecidos, comunicaciones claras y estratégicas con otros miembros de la familia. Cada descubrimiento nos permitió crear un plan silencioso, casi imperceptible, que aseguraba que nuestra relación y nuestro hogar estuvieran protegidos. El capítulo de secretos descubiertos no solo reveló la intención de control de la suegra, sino también la fortaleza de nuestro vínculo. Cada verdad que emergía nos hacía más conscientes, más unidos y más preparados para enfrentar cualquier desafío futuro. Comprendí que estos secretos, aunque dolorosos, eran esenciales, nos enseñaban a ser pacientes, a actuar con inteligencia y a consolidar la elección de mi esposo, que ahora me elegía a mí de manera firme, consciente y definitiva. Sin embargo, en medio de toda esta revelación, quedó un misterio sin resolver. Había cartas y documentos que parecían apuntar a algo aún más grande, algo que todavía no habíamos descubierto por completo. Y fue en ese instante, mientras cerraba un cajón lleno de papeles secretos, que sentí un escalofrío. El verdadero alcance de lo que estaba por revelarse aún estaba por llegar. Después de descubrir los secretos de su madre, comprendí que la vida no se trataba solo de reaccionar. Era hora de actuar con inteligencia, paciencia y precisión. Sabía que cualquier movimiento impulsivo podía desbaratar todo lo que habíamos construido después de la boda. Así nació nuestra estrategia silenciosa, un plan meticuloso, invisible para los demás, diseñado para proteger nuestra relación y consolidar que mi esposo me eligiera a mí sobre su madre para siempre. La estrategia comenzó en la intimidad de nuestro hogar. Cada conversación, cada decisión, cada gesto estaba pensado para fortalecer nuestra unión y crear límites claros sin confrontaciones directas. No se trataba de enemistad abierta, sino de un control inteligente de la situación. Observaba cada llamada, cada mensaje de su madre, analizando patrones, tonos y horarios. Cada pequeño detalle era información valiosa que me permitía anticipar movimientos y preparar respuestas estratégicas. Mi esposo y yo comenzamos a sincronizar nuestras acciones. Si ella llamaba para intervenir en decisiones domésticas, nosotros ya habíamos decidido cómo responder, con calma y firmeza. Si intentaba manipular asuntos familiares, actuábamos en conjunto para que su influencia se redujera sin generar conflictos visibles. Cada acción de ella se convirtió en una oportunidad para reforzar nuestra posición como pareja y establecer nuestra autoridad silenciosa en la familia. Uno de los aspectos clave de nuestra estrategia fue la comunicación interna. Cada noche, después de que nuestro hijo dormía, revisábamos lo ocurrido durante el día, evaluábamos posibles escenarios futuros y trazábamos planes de acción. Hablábamos de cada llamada de su madre, cada sugerencia disfrazada de consejo y cada intento de manipulación. Era un trabajo minucioso, pero esencial.
Cada pequeño detalle podía ser decisivo para mantener nuestra relación intacta y nuestra unidad frente a la suegra. En paralelo, también empezamos a fortalecer nuestra relación con otros miembros de la familia. Mi esposo comenzó a establecer límites claros, pero de manera sutil, decisiones conjuntas, acuerdos firmes y una actitud que mostraba respeto hacia su madre, pero que al mismo tiempo dejaba claro que nuestra relación era prioritaria. Cada gesto, cada conversación, cada reunión familiar se convirtió en un escenario donde ejercíamos nuestro control silencioso, consolidando nuestra posición sin confrontaciones abiertas. La estrategia también incluía pequeños actos de venganza silenciosa, pero calculados y sin maldad evidente. Por ejemplo, pequeñas decisiones sobre la decoración del hogar o la organización de eventos familiares, que mostraban nuestra autonomía y reforzaban nuestra autoridad en la pareja, sin que su madre pudiera acusarnos directamente de desafío. Cada acción estaba diseñada para que la influencia de la suegra se redujera gradualmente, mientras nosotros consolidábamos nuestra vida en común. Uno de los momentos más críticos fue cuando descubrimos que su madre estaba intentando influir en documentos legales relacionados con la herencia familiar. Sin alertarla, comenzamos a revisar juntos los papeles, asegurándonos de que todo estuviera en orden y que nuestra posición estuviera protegida. Cada movimiento debía ser estratégico, cualquier error podría ser utilizado en nuestra contra. La tensión era alta, pero la preparación y la calma nos permitían actuar con eficacia. Paralelamente, reforzábamos la relación con nuestro hijo, enseñándole de manera sutil cómo manejar situaciones de tensión, cómo comunicarse y cómo observar comportamientos sin perder la serenidad. Cada juego, cada paseo y cada rutina se convirtió en una oportunidad para reforzar la unidad familiar y mostrar que, aunque existieran conflictos externos, nuestra familia funcionaba como un equipo sólido y coherente. La estrategia silenciosa no era solo táctica, era también emocional. Aprendimos a fortalecer nuestro vínculo afectivo, a compartir momentos de intimidad, risas y apoyo mutuo que hacían que cualquier intento de manipulación externa perdiera fuerza. Cada abrazo, cada mirada y cada gesto cotidiano reforzaba la certeza de que nuestra relación estaba basada en amor y decisiones compartidas, no en imposiciones externas. Incluso durante reuniones familiares con su madre, actuábamos con precisión. Mostrábamos respeto, escuchábamos, pero siempre manteníamos nuestra posición y límites. Cada palabra y cada gesto estaba cuidadosamente medido. A veces, parecía un juego de ajedrez. Cada movimiento de la suegra era anticipado y neutralizado de manera elegante y silenciosa, reforzando nuestra autoridad sin necesidad de confrontación directa. Además, comenzamos a documentar de manera discreta cada intento de manipulación, cada comentario o acción que pudiera afectar nuestra relación. Esto nos daba seguridad y evidencia en caso de que la suegra intentara confrontarnos directamente. La información se convirtió en poder silencioso, y cada registro nos permitía ajustar nuestra estrategia de manera precisa, anticipando sus movimientos y reforzando nuestra posición como pareja y como familia. El efecto de nuestra estrategia silenciosa comenzó a notarse rápidamente. La suegra intentaba intervenir, pero sus movimientos eran previsibles y controlables. Cada acción nuestra mostraba unidad, firmeza y discreción. Su influencia directa disminuía gradualmente, y aunque ella seguía intentando imponer su autoridad, ahora se enfrentaba a una pareja consciente, preparada y segura de su relación. A medida que pasaban los meses, nuestra estrategia silenciosa nos permitió consolidar nuestra vida familiar. Los momentos de alegría y ternura crecían, mientras los conflictos se manejaban de manera efectiva. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer la confianza mutua, la comunicación y el amor que nos unía. La estrategia silenciosa no solo nos protegía, nos enseñaba a ser inteligentes, pacientes y conscientes de que nuestra elección y nuestra relación eran prioridad sobre cualquier influencia externa. Sin embargo, había un elemento que aún no conocíamos por completo. Algunos secretos de su madre parecían estar todavía ocultos, y la sensación de que algo más grande estaba por descubrirse mantenía nuestra vigilancia y preparación en su punto máximo. Cada movimiento que hacíamos estaba calculado para enfrentar no solo lo que sabíamos, sino también lo que aún estaba por revelarse. La estrategia silenciosa no había terminado, solo había comenzado.
Después de semanas aplicando nuestra estrategia silenciosa, sentí que había llegado el momento de dar un paso más, una pequeña venganza, sutil pero calculada, destinada a enseñar a mi suegra que su influencia tenía límites claros y que mi esposo me había elegido a mí como prioridad para siempre. No se trataba de humillarla ni de generar conflicto abierto. La venganza sería silenciosa, elegante y efectiva, como cada movimiento que habíamos planificado cuidadosamente durante meses. Todo comenzó con un detalle aparentemente trivial, la organización de una cena familiar en nuestra casa. Sabía que su madre asistiría, y que intentaría imponer sus preferencias en la decoración, el menú y la disposición de los asientos. Así que planifiqué cada elemento de manera estratégica. Elegí una decoración cálida y elegante, con colores neutros y toques dorados que resaltaban la armonía del hogar, pero que también enviaban un mensaje silencioso de control y buen gusto. Cada flor, cada vela y cada posición de los platos fue pensada para reforzar nuestra autoridad en la casa, sin confrontación directa. Mi esposo estaba a mi lado, consciente de la importancia de cada gesto. Nos comunicábamos con miradas, sonrisas y pequeños comentarios, como si estuviéramos ejecutando un plan secreto. Su madre, sin darse cuenta, comenzaba a notar que las decisiones ya no le pertenecían completamente. Intentó sugerir cambios en el menú. Yo creo que deberíamos poner más aperitivos tradicionales, y las sillas, tal vez así. Yo sonreí con amabilidad y respondí con firmeza. Gracias por tu sugerencia, pero pensamos que esto sería mejor para todos. Espero que disfruten la velada. Su cara mostró sorpresa, y pude notar cómo el control que acostumbraba a ejercer se desvanecía ante nuestra seguridad y decisión compartida. Fue un pequeño triunfo silencioso, pero significativo. La cena transcurrió con normalidad, pero cada palabra y cada gesto de su madre eran cuidadosamente observados por mí. Había colocado pequeñas señales de nuestra independencia. Los documentos legales sobre la mesa, discretamente visibles, recordaban que éramos responsables de nuestras decisiones. La disposición de los asientos mostraba respeto pero también jerarquía clara. Los detalles de la comida y la música reflejaban nuestra visión de familia y hogar. Todo estaba diseñado para que ella comprendiera, sin palabras, que su influencia había disminuido. Durante la conversación, surgió un comentario sobre el testamento de la familia. Su madre trató de imponer su opinión, esperando que yo reaccionara con temor o sumisión. Pero, con calma y precisión, respondí. Agradecemos tu preocupación, pero las decisiones importantes serán tomadas entre nosotros, considerando lo mejor para nuestra familia. La sorpresa en sus ojos fue evidente. Nunca me había enfrentado a ella de manera tan firme y elegante. Mi esposo me tomó la mano discretamente, y sentí cómo nuestra unidad se fortalecía con cada palabra y gesto. Pero la pequeña venganza no se limitaba a la cena. Incluía una serie de acciones silenciosas, ajustes en la organización de la casa, decisiones financieras discretas que mostraban independencia, y comunicación directa con otros familiares que reforzaba nuestra posición como pareja prioritaria. Cada acción estaba calculada para que su madre comprendiera, sin conflicto abierto, que nuestra relación y nuestras decisiones eran respetadas. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando, después de la cena, noté que la suegra revisaba los detalles de la casa con una mezcla de curiosidad y frustración. Cada objeto, cada espacio, cada decisión tomada reflejaba nuestro control silencioso. Sin necesidad de palabras, comprendió que no podía influir como antes, que, aunque seguía siendo parte de la familia, su autoridad había encontrado límites firmes. Mi esposo y yo compartimos un momento de complicidad que quedó marcado en mi memoria. Mientras observábamos a nuestro hijo jugar en el jardín, entendí que la pequeña venganza había sido efectiva, no era un acto de agresión, sino una afirmación de nuestra elección, de nuestra autoridad y de nuestro amor. Su madre había aprendido, sin palabras ni gritos, que yo no era solo una nuera, era la mujer que su hijo había elegido conscientemente, y que cada paso que diéramos juntos sería respetado. Sin embargo, la venganza silenciosa también tenía un componente de aprendizaje para nuestro hijo. Él observaba cómo enfrentábamos la manipulación con inteligencia, cómo se podían establecer límites sin generar conflicto directo y cómo el respeto mutuo dentro de la pareja era más importante que cualquier autoridad externa.
Cada acción de la noche fue una lección silenciosa de fortaleza, estrategia y amor. Al final de la velada, mientras la suegra se retiraba con una sonrisa que intentaba disimular su frustración, sentí una satisfacción profunda. Habíamos ganado sin confrontación directa, habíamos demostrado nuestra unidad y habíamos consolidado nuestra posición como pareja frente a la influencia de su madre. Cada detalle, cada pequeño gesto, cada decisión cuidadosamente calculada había funcionado como un mensaje silencioso pero poderoso. Mi esposo me elegía a mí, y nuestras decisiones como familia serían respetadas. Sin embargo, mientras cerrábamos la puerta tras su salida, ambos sentimos un estremecimiento. Sabíamos que esta era solo la primera de muchas pequeñas venganzas necesarias. La estrategia silenciosa continuaría, y nuevos secretos y desafíos se presentarían. Pero en esa noche, en la calma posterior a la cena, comprendí que habíamos dado un paso crucial. La pequeña venganza había marcado un antes y un después, y la seguridad de nuestra elección, ahora, parecía más firme que nunca. Todo parecía estar bajo control tras la primera pequeña venganza, la relación con mi esposo se fortalecía, nuestra estrategia silenciosa funcionaba y los secretos de su madre habían sido parcialmente descubiertos y neutralizados. Sin embargo, la vida tenía reservada una prueba aún más intensa, un momento de crisis que pondría a prueba no solo nuestra unidad como pareja, sino también nuestra capacidad para proteger nuestra familia y la elección consciente de mi esposo por mí. La crisis comenzó un miércoles por la tarde, cuando recibimos una llamada inesperada de un abogado familiar. Su voz era seria, y en el tono percibí inmediatamente que se trataba de asuntos delicados. Su madre había iniciado gestiones legales relacionadas con la herencia de su padre, intentando invalidar algunas decisiones que habíamos tomado en conjunto. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. La influencia de la suegra, que creíamos parcialmente controlada, estaba escalando de manera silenciosa pero directa, y nos encontrábamos frente a un desafío que exigía precisión absoluta. Necesito que vengan al despacho mañana a primera hora. Hay documentos que requieren su firma, y algunas decisiones podrían ser revisadas, informó el abogado, con un aire de urgencia. Esa noche, mientras mi esposo y yo repasábamos los eventos recientes, comprendí que estábamos entrando en un territorio peligroso. No se trataba solo de manipulación emocional, ahora había implicaciones legales que podían afectar nuestra posición familiar y la estabilidad de nuestro matrimonio. Sentados en la sala, rodeados de fotos de nuestra boda y recuerdos de los primeros días juntos, sentí un peso en el pecho. El momento de crisis había llegado, y debíamos actuar con claridad y unidad. Mi esposo estaba visiblemente tenso. Sus manos se entrelazaban sobre la mesa y su mirada buscaba la mía, como buscando fuerza y seguridad. No sé cómo su madre puede llegar tan lejos, dijo con voz temblorosa. Pero debemos enfrentar esto juntos. No dejaremos que controle nuestra vida. Sus palabras me dieron un impulso de determinación. Sabía que este no sería un conflicto cualquiera. Esta crisis definiría la dinámica futura de nuestra relación y el respeto que mi esposo tendría por mí en comparación con la influencia de su madre. Al día siguiente, llegamos al despacho del abogado. Cada paso que dábamos estaba medido, cada conversación debía ser calculada. La tensión era palpable en el aire. Su madre, que ya estaba presente, nos recibió con una sonrisa fría y controladora, intentando proyectar superioridad y autoridad. Espero que hayan considerado bien sus decisiones. No es fácil ignorar la opinión de alguien que ha estado presente durante toda la vida de la familia, dijo, con un tono que mezclaba cordialidad y desafío. Mi esposo me tomó discretamente la mano, y sentí un nudo en el estómago. Cada mirada, cada palabra, cada gesto contaba. La situación era una prueba silenciosa. Cómo responderíamos determinaría quién tenía la autoridad real dentro de la familia. El abogado comenzó a exponer los documentos, propiedades, testamentos y decisiones financieras que habían sido previamente acordadas, pero que ahora la madre intentaba cuestionar. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de indignación y concentración. Cada detalle debía ser registrado, cada argumento considerado, cada reacción medida. No podíamos permitir que la manipulación de la suegra triunfara. Durante la revisión, surgió un momento crítico.
La madre de mi esposo intentó desacreditar nuestra posición usando documentos antiguos y cartas que implicaban decisiones previas de la familia. Su intención era clara: mostrarnos como novatos o incapaces de manejar los asuntos importantes. La tensión aumentó, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Estos documentos prueban que no deberían haber tomado estas decisiones sin consultarme, dijo, esperando una reacción emocional de nuestra parte. Yo respiré hondo y respondí con calma, pero con firmeza. Agradecemos su preocupación, pero hemos revisado cada detalle y tomado decisiones que consideramos correctas para nuestra familia. Estamos actuando con responsabilidad y unidad. El silencio llenó la sala. Su madre intentó replicar, pero la seguridad en mi voz y la mirada firme de mi esposo la desarmaron. Por primera vez, percibí un cambio real. Entendió que nuestra relación y nuestras decisiones no podían ser fácilmente manipuladas. Pero la crisis no terminó allí. Durante la tarde, descubrimos correos electrónicos que implicaban a terceros familiares, tratando de influir en nuestra posición. La situación se tornaba aún más compleja. Ahora no solo enfrentábamos a la madre directamente, sino a una red de familiares que podían apoyar sus intentos de manipulación. La magnitud de la crisis nos golpeó. Si fallábamos, podríamos perder no solo el control de nuestra vida familiar, sino también la confianza de mi esposo en nuestra unidad frente a su madre. Ese día fue agotador emocionalmente. Cada conversación, cada argumento y cada decisión se volvió crucial. Nos dimos cuenta de que la única forma de superar este momento de crisis era mantener la calma, actuar en equipo y no dejar que la manipulación nos dividiera. Nuestra comunicación interna se volvió más intensa. Miradas, gestos, notas discretas y recordatorios silenciosos nos ayudaban a mantenernos sincronizados en cada paso. Al final de la jornada, después de horas de tensión, negociaciones y ajustes, logramos consolidar nuestra posición. Las decisiones clave permanecieron a nuestro favor y la influencia de la madre quedó limitada sin confrontación directa ni escándalos. Sentí un alivio profundo, pero también comprendí que este momento de crisis había dejado claro algo esencial: nuestra unión era más fuerte que cualquier intento de manipulación externa. Ese día, mientras regresábamos a casa, mi esposo me abrazó con fuerza. Sus ojos reflejaban gratitud, amor y una certeza que antes no había sentido de manera tan intensa. Me había elegido a mí frente a su madre, consciente y firme. Sin embargo, mientras nos acomodábamos en la tranquilidad de nuestro hogar, una sensación inquietante permanecía. Aunque habíamos superado esta crisis, sabíamos que no sería la última. La madre seguía con secretos ocultos, aliados inesperados y estrategias pendientes. Este momento de crisis había sido solo un capítulo, y algo me decía que lo que estaba por venir sería aún más decisivo para consolidar nuestra posición y nuestra felicidad como familia. Después de superar el momento de crisis, comprendí que nuestra familia necesitaba algo más que simples victorias silenciosas. Necesitábamos una declaración de independencia. No se trataba solo de proteger nuestra relación frente a la influencia de su madre, sino de marcar un antes y un después en nuestra vida, mostrando de manera clara y definitiva que mi esposo me había elegido a mí y que nuestra unidad como pareja no podía ser socavada por manipulaciones externas. La idea surgió una tarde mientras revisábamos el jardín, observando a nuestro hijo jugar. Cada movimiento suyo, cada risa, me recordaba la importancia de consolidar nuestra familia como un espacio seguro y autónomo. Sabía que la declaración no podía ser un acto impulsivo, debía ser un plan meticuloso, elegante y contundente, que dejara en evidencia nuestra autoridad como pareja y el respeto que merecíamos. El primer paso fue establecer límites claros en nuestro hogar y nuestra rutina diaria. Cada espacio, cada decisión, cada actividad estaba cuidadosamente organizada para reflejar nuestra independencia: la distribución de las habitaciones, los horarios de la casa, la administración de las finanzas, y hasta la organización de reuniones familiares. Todo debía comunicar un mensaje silencioso pero poderoso: la influencia de su madre tenía límites estrictos. Luego, nos centramos en la comunicación con la familia extensa. Invitamos a varios miembros para reuniones estratégicas, donde cada conversación estaba medida. Escuchábamos, opinábamos y tomábamos decisiones de manera conjunta,
pero con firmeza, mostrando que nosotros éramos los responsables de nuestra vida familiar y que cualquier intento de manipulación sería identificado y neutralizado. La madre de mi esposo estaba presente en algunas de estas reuniones, y su sorpresa era evidente. Cada gesto y cada decisión nuestra reflejaban unidad y autoridad, y demostraban que nuestra relación no podía ser ignorada ni controlada. Uno de los momentos más significativos de esta declaración de independencia ocurrió durante un almuerzo familiar. Preparé un espacio en el comedor donde cada detalle simbolizaba nuestra autonomía. Los asientos, la decoración y la disposición de los elementos reflejaban organización y armonía, pero también liderazgo y claridad en nuestras decisiones. La madre de mi esposo intentó intervenir, proponiendo cambios y sugiriendo ideas que creía esenciales, pero esta vez respondí con una calma firme y una autoridad sutil. Agradecemos tus sugerencias, pero hemos decidido mantener esta organización. Creemos que esto es lo mejor para nuestra familia, dije, con voz tranquila pero segura. Su expresión cambió. Había una mezcla de sorpresa, frustración y resignación. Comprendió que sus intentos de control directo ya no tenían efecto. No hubo gritos, confrontaciones ni resentimientos evidentes, solo una demostración clara de nuestra autonomía. Pero la declaración de independencia no se limitó al hogar o las reuniones familiares. También incluimos aspectos legales y financieros, asegurando que nuestra posición estuviera protegida. Revisamos los documentos, testamentos y decisiones económicas para garantizar que cualquier intento de manipulación futura fuera imposible. Cada movimiento estaba calculado, y cada acción se realizaba con discreción, sin alertar a la madre de mi esposo. En paralelo, fortalecimos nuestra vida emocional y afectiva como pareja. Cada momento juntos, cada conversación y cada gesto cotidiano estaba impregnado de intención, consolidar la confianza, la comprensión y la seguridad mutua. Nuestro hijo también se benefició de esta nueva estructura. Aprendía de manera sutil cómo funcionan las relaciones basadas en respeto, autoridad y comunicación efectiva, mientras experimentaba un hogar estable y lleno de amor. Un aspecto crucial de la declaración fue enfrentar directamente, pero con elegancia, los intentos de manipulación de la suegra en situaciones sociales y familiares. Cada intervención suya fue respondida con firmeza, pero sin confrontación. Nuestra actitud demostraba unidad y autoridad, y cualquier comentario inapropiado era neutralizado mediante acciones concretas y silenciosas. Era como un tablero de ajedrez. Cada movimiento suyo era anticipado, evaluado y contrarrestado estratégicamente. La noche de nuestra declaración de independencia se convirtió en un ritual simbólico. Organicé un pequeño brindis familiar donde cada palabra, cada mirada y cada gesto reforzaba la idea de unidad, respeto y autoridad compartida entre mi esposo y yo. Mientras levantábamos las copas, sentí la fuerza de nuestra elección. Habíamos logrado consolidar nuestra posición como pareja, enfrentar la influencia de su madre y establecer límites claros y permanentes. Sin embargo, esta independencia no era un acto final, sino un comienzo. La suegra, aunque limitada, aún tenía secretos y estrategias pendientes. Aliados inesperados podían surgir en cualquier momento. Pero en ese instante, mientras observaba a mi esposo, a nuestro hijo y a la familia reunida, sentí una claridad absoluta. Habíamos dado un paso decisivo. Nuestra relación estaba protegida, nuestra autoridad consolidada, y la elección de mi esposo por mí, frente a su madre, era firme e irrevocable. El capítulo de la Declaración de Independencia no solo marcó nuestra autonomía frente a la influencia de la madre, sino también la fortaleza de nuestro vínculo y la certeza de que cualquier desafío futuro sería enfrentado juntos, con inteligencia, estrategia y amor inquebrantable. Sin embargo, una sensación de anticipación permanecía. Sabíamos que nuevos secretos y pruebas podrían aparecer, y que nuestra capacidad de enfrentar cualquier obstáculo sería puesta a prueba nuevamente en el camino hacia la consolidación definitiva de nuestra familia. Tras la declaración de independencia, la tensión familiar no desapareció por completo. La influencia de su madre aún se percibía en pequeños gestos, comentarios sutiles y miradas calculadas. Sin embargo, mi esposo y yo sabíamos que habíamos superado la primera gran prueba. Ahora era momento de algo igual de importante: reafirmar nuestra relación. No se trataba solo de protegernos del control externo,
sino de fortalecer los lazos emocionales y mostrar, tanto a nosotros mismos como a la familia, que nuestra unión era sólida, irrompible y basada en confianza, amor y respeto mutuo. Comenzamos dedicando tiempo exclusivo a nuestra pareja, algo que había quedado relegado entre estrategias y tácticas silenciosas. Nos propusimos recuperar la intimidad perdida, los momentos de conversación profunda, las pequeñas acciones que construyen confianza día a día. Una tarde, mientras nuestro hijo jugaba en el jardín con total despreocupación, nos sentamos en la terraza a observar el atardecer, tomando una taza de café y simplemente hablando. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de los recuerdos que nos habían llevado a estar juntos y de los desafíos que habíamos enfrentado recientemente. Cada palabra era una reafirmación de nuestro compromiso, de que habíamos elegido el uno al otro de manera consciente y definitiva. Las pequeñas acciones también jugaron un papel clave. Decidimos planificar actividades que nos recordaran por qué nos habíamos enamorado. Paseos por la ciudad, cenas íntimas en casa, juegos con nuestro hijo y momentos de complicidad que parecían triviales, pero que consolidaban la certeza de nuestra relación. Era como si cada sonrisa, cada abrazo y cada mirada cómplice fueran ladrillos invisibles construyendo un muro de confianza y protección frente a cualquier influencia externa. Uno de los puntos más delicados fue la interacción directa con su madre. A pesar de las acciones previas, su presencia generaba tensión y recordaba que la historia familiar estaba lejos de cerrarse. Sin embargo, esta vez actuamos de manera diferente. No se trataba de confrontación ni de venganza, sino de demostración de unidad y afecto. Durante una visita familiar, mientras la madre observaba la disposición del hogar y los detalles organizativos, yo tomé la mano de mi esposo y, con una sonrisa cálida, le susurré: «Estamos juntos en esto. Nada puede separarnos». Su mirada se suavizó y, por un instante, pude ver la tranquilidad reflejada en sus ojos. La madre, al notar nuestra complicidad, frunció ligeramente el ceño, pero entendió, aunque no quisiera admitirlo, que la elección de su hijo ya no estaba en duda. Además, comenzamos a involucrarnos en decisiones familiares importantes de manera conjunta, mostrando a todos los miembros que nuestra unión era prioritaria y que cualquier intento de manipulación externa sería irrelevante. Cada compra, cada reunión, cada decisión sobre el hogar y la educación de nuestro hijo se convertía en un acto de reafirmación de nuestra autoridad como pareja. Esto no solo fortalecía nuestro vínculo, sino que también enseñaba a nuestro hijo valores esenciales: respeto, unidad y la importancia de la comunicación en la familia. El aspecto emocional de reafirmar la relación también se manifestó en la resolución de conflictos internos. Cada desacuerdo menor, que antes podría haber generado tensión con la madre de mi esposo, ahora se resolvía con diálogo, empatía y estrategias de consenso. Esto consolidaba nuestra capacidad para enfrentar desafíos externos con fortaleza y confianza mutua. Era un proceso silencioso pero poderoso. Cada acción demostraba que estábamos alineados, que nuestras prioridades eran claras y que nuestra relación estaba protegida de cualquier amenaza. Otro elemento crucial fue la creación de rituales familiares propios. Establecimos cenas semanales, actividades con nuestro hijo, celebraciones de logros y pequeños momentos de intimidad solo para nosotros. Estos rituales no solo reforzaban la conexión emocional entre mi esposo y yo, sino que también enviaban un mensaje silencioso a la familia. Nuestra pareja y nuestra familia inmediata tenían reglas y dinámicas claras, basadas en respeto y amor, no en imposición externa. La reafirmación también tuvo un componente estratégico frente a la madre. Cada gesto de afecto, cada demostración de unidad, era cuidadosamente calculado para mostrar que la influencia externa no podía dividirnos. Mientras otros podrían interpretar nuestras acciones como simples gestos de cariño, nosotros sabíamos que cada abrazo, cada conversación y cada decisión visible consolidaba nuestra posición y dejaba claro que mi esposo me había elegido a mí para siempre. A nivel emocional, este capítulo de la historia nos permitió reconocer la fuerza que habíamos construido juntos. Cada desafío superado, cada secreto descubierto y cada acción silenciosa contra la manipulación de su madre se transformaba ahora en confianza y seguridad. Habíamos aprendido a anticipar movimientos, a comunicarnos sin palabras y a proteger nuestro núcleo familiar sin necesidad de conflictos abiertos. Sin embargo,
La vida familiar aún no estaba libre de sorpresas. Pequeños detalles, miradas discretas y comentarios velados de la madre mantenían la alerta. Sabíamos que para seguir reafirmando nuestra relación, debíamos permanecer unidos, atentos y estratégicos. Este capítulo de consolidación era esencial. Nuestra relación se fortalecía, pero la historia aún no había terminado. Los próximos pasos requerirían inteligencia, paciencia y amor para enfrentar las futuras pruebas que podrían surgir, garantizando siempre que nuestra elección mutua y nuestro hogar permanecerían intactos. Mientras cerrábamos el día juntos, con nuestro hijo dormido y la casa en silencio, comprendí algo crucial: reafirmar nuestra relación no era un acto único, sino un proceso constante. Cada mirada, cada palabra y cada gesto cotidiano eran parte de un tejido que nos mantenía unidos, fuertes y preparados para cualquier desafío. La certeza de que mi esposo me había elegido sobre su madre ya no era un simple sentimiento, se había convertido en una realidad palpable, sostenida por estrategias, amor y compromiso inquebrantable. Después de meses de estrategia silenciosa, pequeñas venganzas y afirmaciones de independencia, finalmente llegó el momento que había esperado: confrontar directamente a mi suegra. No era un enfrentamiento impulsivo ni lleno de gritos, sería una confrontación calculada, precisa, cargada de firmeza y elegancia, diseñada para demostrar sin lugar a dudas que mi esposo me había elegido a mí y que nuestra vida familiar estaba bajo nuestra autoridad. La ocasión se presentó durante una reunión familiar que habíamos organizado con antelación. Sabía que asistiría, y que su intención era, como siempre, influir en las decisiones, imponer su criterio y mantener su control sobre la familia. Sin embargo, esta vez la situación sería diferente. Yo estaba preparada, con cada movimiento planificado y cada palabra pensada. La mañana comenzó con la preparación de la casa. Cada detalle del hogar estaba organizado de manera estratégica, los asientos reflejaban la jerarquía familiar, la decoración mostraba armonía y buen gusto, y la disposición de los elementos tenía un propósito claro: proyectar nuestra autoridad y demostrar unidad frente a la suegra. Mientras nuestro hijo jugaba en el jardín, mi esposo y yo repasamos mentalmente nuestra estrategia, intercambiando miradas que hablaban de complicidad y fuerza compartida. Cuando la madre de mi esposo llegó, su expresión mostraba la mezcla habitual de control y expectativa. Intentó iniciar la conversación imponiendo su criterio sobre la organización de la mesa, los colores de la decoración y los detalles del menú. Pero esta vez, su intento fue recibido con calma y determinación. Gracias por tu sugerencia, pero hemos decidido hacerlo de esta manera. Creemos que así será mejor para todos, dije, con una sonrisa que transmitía firmeza sin agresión. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no pudiera creer que yo tuviera la seguridad de decir aquello frente a ella. Mi esposo, a mi lado, me apretó discretamente la mano, y sentí la fortaleza de nuestra unión reflejada en ese gesto. La conversación continuó, y la suegra trató de desestabilizarnos, recordando episodios pasados, decisiones previas y momentos donde había tenido control absoluto. Pero esta vez respondimos juntos, con una voz uniforme y segura. Sabemos tu preocupación, pero nuestra familia tiene prioridades claras y hemos decidido tomarlas juntos, como pareja. Esperamos que lo respetes, dijo mi esposo, con mirada firme. El efecto fue inmediato. La madre, que estaba acostumbrada a imponer su autoridad, quedó visiblemente desconcertada. Intentó replicar, pero la seguridad y unidad que proyectábamos bloqueaban cualquier intento de manipulación. Cada gesto de apoyo mutuo, cada mirada compartida, reforzaba la idea de que no habría grietas en nuestra relación y que nuestra autoridad como pareja era indiscutible. Durante la confrontación, surgieron momentos críticos, comentarios velados sobre la herencia, sugerencias de control sobre decisiones financieras y cuestionamientos sobre la crianza de nuestro hijo. Cada uno de estos intentos fue neutralizado con respuestas firmes, elegantes y estratégicas, dejando claro que la influencia externa no tendría cabida en nuestra familia. Uno de los momentos más intensos se produjo cuando la suegra mencionó un antiguo testamento familiar, esperando provocarnos tensión o conflicto. Tomé aire y, mirando directamente a sus ojos, dije: agradecemos tu preocupación, pero hemos revisado todo cuidadosamente. Cada decisión que tomamos es con responsabilidad y respeto por nuestra familia.
No habrá interferencias. Mi voz, clara y segura, dejó un silencio que pesó en la sala. La madre intentó insistir, pero su tono perdió fuerza. Cada palabra, cada gesto nuestro, transmitía unidad, autoridad y amor, y la confrontación se convertía en una demostración de nuestra fortaleza conjunta. Fue un momento donde la estrategia silenciosa de meses encontró su culminación. No necesitábamos gritar ni imponer violencia. La firmeza, la elegancia y la claridad de nuestras decisiones hablaban por sí mismas. Tras varias horas de conversación y ajuste de detalles, la confrontación terminó con un acuerdo tácito. La madre comprendió, aunque con evidente molestia, que su influencia estaba limitada y que las decisiones importantes de la familia serían tomadas por mi esposo y por mí. Cada movimiento, cada palabra y cada mirada reforzaba que yo era la mujer elegida y que nuestra autoridad y unidad como pareja eran indiscutibles. Después de la visita, mientras cerrábamos la puerta y respirábamos aliviados, mi esposo me abrazó. Sus ojos reflejaban gratitud, alivio y la certeza de que nuestra relación había superado una prueba más. Su madre había aprendido, sin gritos ni confrontaciones agresivas, que el lugar de liderazgo familiar ya no le pertenecía completamente y que nuestra unidad como pareja estaba consolidada. Sin embargo, mientras nos acomodábamos en la calma del hogar, comprendí que esta confrontación, aunque decisiva, no cerraba la historia. La madre aún tenía secretos, aliados y estrategias pendientes. La vida familiar continuaría presentando desafíos, y cada decisión futura requeriría vigilancia, inteligencia y amor. Pero lo que estaba claro en ese momento era que nuestra posición como pareja estaba firmemente establecida y que cualquier intento de manipulación sería enfrentado con fuerza, estrategia y unidad. Al final del día, mientras observaba a nuestro hijo dormido, sentí una mezcla de alivio y determinación. Habíamos confrontado a la suegra con éxito, reafirmado nuestra autoridad y fortalecido nuestra relación, pero la historia aún no había terminado. Nuevos desafíos nos esperarían, y nuestra capacidad de proteger nuestro hogar y nuestra unidad sería puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, sabíamos que juntos éramos invencibles, y que la elección de mi esposo por mí era ahora más clara e irreversible que nunca. Después de meses de tensión, estrategias silenciosas, pequeñas venganzas y confrontaciones directas, finalmente llegamos al capítulo que marcaría el cierre de una etapa y el inicio de otra. El final de la batalla con la suegra y el comienzo de nuestra vida como familia consolidada, unida y fuerte frente a cualquier intento de manipulación externa. Este momento no fue solo un triunfo estratégico, sino una victoria emocional, simbólica y real que demostraba que la elección de mi esposo por mí no era circunstancial, sino definitiva. La mañana comenzó con un aire de anticipación y calma al mismo tiempo. El sol iluminaba el jardín donde nuestro hijo jugaba despreocupado, ajeno a la historia de secretos, conflictos y estrategias que habíamos tejido en los últimos meses. Observando sus movimientos y risas, recordé por qué cada acción, cada decisión y cada sacrificio habían valido la pena. Nuestra familia merecía paz, estabilidad y la seguridad de que nuestras decisiones serían respetadas. Sabía que el momento de cerrar el ciclo debía ser simbólico, emocional y contundente. Por eso, planifiqué un encuentro con la madre de mi esposo que fuera tanto un acto de reconciliación estratégica como una demostración de que nuestra autoridad estaba establecida. No era un enfrentamiento más, sino una declaración definitiva. El control de la influencia familiar estaba equilibrado y nuestra posición como pareja era indiscutible. Cuando llegó, la madre intentó mantener su habitual postura de superioridad, con comentarios velados y gestos calculados. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. Mi esposo y yo estábamos alineados, seguros y conscientes de nuestro poder emocional y estratégico. Nos sentamos en la sala, rodeados de fotos familiares, recuerdos de la boda y momentos compartidos que simbolizaban nuestra historia. Sabemos que siempre has querido lo mejor para la familia, pero nuestras decisiones ahora se toman juntos, dijo mi esposo, con voz firme pero respetuosa. Queremos que formes parte, pero entendiendo que nuestra vida, nuestra familia y nuestro hogar son nuestro espacio. La suegra permaneció en silencio por unos segundos, sorprendida por la claridad y unidad de nuestras palabras. Intentó replicar, pero su tono carecía de fuerza. Cada gesto, cada mirada,
Cada pausa demostraba que la elección estaba hecha. Mi esposo me había elegido a mí, y nuestra relación era sólida, inquebrantable y basada en respeto mutuo. Después de ese encuentro, la dinámica familiar cambió de manera definitiva. Las reuniones, decisiones y celebraciones comenzaron a reflejar nuestra autoridad como pareja, sin confrontaciones abiertas, pero con la claridad de que los intentos de manipulación serían siempre detectados y neutralizados. La madre, aunque aún presente, comprendió que sus intervenciones tenían límites y que su posición ya no era absoluta. Con la estabilidad restaurada, empezamos a enfocarnos en nuestra vida cotidiana con un sentido renovado de unión y propósito. Planificamos viajes en familia, actividades con nuestro hijo y proyectos compartidos que fortalecieran nuestros lazos. Cada pequeño gesto, desde preparar el desayuno hasta compartir una conversación íntima, se convirtió en un acto consciente de reafirmación de nuestra relación y de la seguridad de que estábamos construyendo un hogar sólido, lleno de amor y respeto. Además, aprovechamos para sanar heridas emocionales que habían surgido durante los conflictos previos. Conversamos sobre miedos, expectativas y frustraciones acumuladas, consolidando nuestra comunicación y estableciendo un sistema de apoyo mutuo que nos permitiría enfrentar cualquier desafío futuro sin dejar que la manipulación externa nos afectara. Fue un proceso profundo, donde cada palabra contaba, cada gesto tenía significado y cada abrazo reforzaba la certeza de que éramos un equipo invencible. Uno de los momentos más simbólicos de este nuevo comienzo ocurrió durante una cena familiar, organizada solo para nosotros y nuestro hijo. Preparé la mesa con cuidado. Cada detalle reflejaba armonía, amor y unidad. Mientras servíamos los platos, observé a mi esposo y sentí una gratitud infinita. Habíamos logrado no solo proteger nuestra relación, sino también consolidarla de manera consciente y definitiva frente a cualquier influencia externa. Esa noche, después de acostar a nuestro hijo, nos sentamos en la terraza bajo un cielo estrellado. Tomados de la mano, hablamos sobre el futuro, nuestros sueños y la vida que queríamos construir. Cada palabra, cada mirada y cada gesto era una reafirmación silenciosa de nuestra elección mutua y de la fortaleza que habíamos construido juntos. Sin embargo, incluso en la calma, comprendí algo importante: la vida familiar siempre trae nuevos retos. Amigos, familiares y circunstancias inesperadas podrían desafiar nuestra unidad nuevamente. Pero en ese momento, la sensación era clara. Habíamos pasado por pruebas, superado conflictos y secretos, enfrentado manipulaciones y venganzas, y todavía estábamos de pie, más fuertes y unidos que nunca. El final de este capítulo no era solo un cierre, sino también un recordatorio de que la verdadera fuerza de una pareja radica en la comunicación, la confianza y la determinación de proteger lo que más importa, la familia. Cada abrazo, cada palabra y cada decisión futura sería un recordatorio de que nuestra elección era irrevocable, que nuestro hogar era nuestro espacio y que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío. Mientras nos despedíamos del día, observando a nuestro hijo dormido y sintiendo la paz en nuestro hogar, comprendí que habíamos logrado algo más que independencia. Habíamos creado un nuevo comienzo. Un comienzo donde la manipulación ya no tendría lugar, donde nuestra relación estaba protegida, y donde la certeza de que mi esposo me había elegido a mí para siempre se convertía en un hecho inquebrantable, lleno de amor, respeto y futuro por construir. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.